Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este día? Amén. ¿Cuántos de aquí estamos contentos? Amén. ¿Verdad? Ah, Vamos a orar antes de comenzar, antes de que el tiempo avance más. Vamos a poner nuestras manos ahí en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre, por este tiempo, Padre, y por esta hora, Padre, que nos das de poder estudiar, Padre, tu palabra, tu enseñanza. Te pedimos que seas tú hablándonos y enseñándonos tu palabra. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender tu palabra de tal manera que podamos ser hacedores de ella. Poder entender, Padre, que tu bendición, Padre, ciertamente vendrá a nuestras vidas. Y que dice tu palabra que vendrá como una añadidura a cada uno de nosotros, a la medida que nosotros somos hacedores de esta palabra. A medida que esta palabra tuya va siendo guardada, Padre, en las tablas de nuestros corazones, y que como hombres y como mujeres que hemos sido llamados a ser seguidores tuyos, al practicarla y al ponerla por obra, esta sería nuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones, en los que ciertamente tu bendición se vería sobre nuestras vidas. Enséñanos y háblanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a la palabra, a libro. Hay citas que miraba aquí dentro de las Escrituras. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, dice la palabra. Deuteronomio capítulo 11, dice, por tanto, versículo 18. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 dice, por tanto pondrán estos mandamientos en su corazón y en su alma y los atarán como una insignia en sus manos. Estarán como una marca en su frente, los enseñarán a sus hijos hablando de ellos cuando ustedes se sienten en sus casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Los escribirán en los postes de sus casas y en sus puertas, para que sus días y los días de sus hijos en la tierra que Yahweh su Elohim juró entregar a sus padres, sean tantos como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan todos estos mandamientos que yo les ordeno hoy y los ponen por obra, llaman a Yahweh su Elohim y se conducen en sus caminos y se unen a Él. Fíjate qué importante es, no es simplemente es el unirnos a Él, es apegarnos a Él, tener una relación. Yahweh expulsará delante de ustedes a todos estos pueblos y poseerá en naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Vamos un poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 18. La palabra nos habla de ser obedientes y guardadores de la palabra o de los mandamientos de Yahweh. Y qué importante es que tú y yo podamos ser hacedores, y esta es la palabra que vino proféticamente en la palabra de Deuteronomio. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Hablando estas palabras por medio de Moisés, dice, Yahweh dijo todo esto, lo que había dicho, y dice, les levantaré un profeta en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará, dice, como tú, dice, todo lo que yo le mande. Y acontecerá que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. No obstante, el profeta que se atreva a hablar en el nombre, dice, alguna palabra que yo no haya ordenado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta se le dará muerte. Pero vamos a recalcar el versículo 18 y el versículo dice 19. Les levantaré un profeta en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. ¿De quién está hablando? Esto es algo que vino a la vida de Moisés, hablando proféticamente, y esto es algo que sucedería, dice, y sucederá que levantaré un profeta en medio de sus hermanos y pondré mis palabras. ¿De quién está hablando? Esto está hablando de quién? De Yeshua, principalmente. Dice, les levantaré un profeta en medio de sus hermanos, dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué dijo Yeshua? Dice, porque las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que me ha enviado. ¿Qué es lo único que Yeshua hablaba? Las palabras que él había escuchado del Padre, de Yahweh,
y que estaban en el corazón de Yeshua. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que estaba hablando? Hablando de las palabras del Padre. Dice, y pondré mis palabras en su boca. Dice, y hablará como tú todo lo que yo le mande. Dice, y acontecerá que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Fíjate qué importante. Somos llamados, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a ser obedientes a todo lo que Yeshua dijo en su palabra. A eso tú y yo somos llamados a ser obedientes o a ser hacedores de la palabra que saldría de los labios de Yeshua. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, dice, porque no he venido a abolir la ley, ni los profetas, sino he venido ¿a qué? A cumplirla. Vino a traer una confirmación de ello. Dice, y sucederá que cualquiera que no escuche las palabras que yo le mande, yo mismo, dice, le pediré cuenta. ¿Por qué? Por toda palabra que saldría de los labios de Yeshua, tú y yo somos responsables de ser hacedores, principalmente ¿de qué? De esa palabra. Y en esa bendición o en esa obediencia está la bendición para todos y para cada uno de nosotros. La misma palabra, si tú y yo vamos más adelante, vamos al capítulo 27, y todo el capítulo 27 habla acerca de las maldiciones, y dice, aquel mismo día Moisés dio órdenes al pueblo diciendo, cuando hayan cruzado el Jordán, se pondrán de pie en el monte Gerizim, dice, para bendecir el pueblo de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Dice, y habla todo eso, dice, entonces ellos responderán diciendo en alta voz, todo el pueblo de Israel. Dice, maldito el hombre que no, dice, que haga imágenes talladas a manos de escultor, dice, las cuales son abominables para Yahweh. Dice, maldito, dice, todo el que deshonre a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, dice, maldito el que modifique los linderos. Y habla de diferentes maldiciones escritas en la palabra, todo el capítulo 27. Y al terminar del capítulo 27, dice el versículo 26, dice, maldito todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley, de esta enseñanza, de esta Torah, dice, ni las ponga por obra. Entonces todo el pueblo dirá, ¿qué dice la palabra? Amén. Hay ciertas maldiciones o ciertas cosas que están establecidas en la palabra, de los cuales tú y yo somos llamados a ser hacedores de ella. Proverbios, dice la palabra de Yahweh, que la maldición no viene sin causa. Cuando estamos parados frente a una situación y que realmente las cosas no avanzan o no prosperan, y es constantemente muchas veces el mismo conflicto, no te estoy hablando de una lucha, porque todos dice la palabra de Yahweh que todos tendríamos luchas y tendríamos aflicciones, pero estoy hablando de algo que persiste constantemente y que no podemos salir de ello. Dice la misma palabra de Yahweh que dice, la maldición no viene sin causa, todo viene a causa de algo que deliberadamente hicimos o intencionalmente, pero de tal manera que hay algo que está ahí que está estorbando la bendición de Yahweh sobre nuestras vidas. Es algo que no solamente llegó, pero que llegó por algún motivo, por alguna razón, por alguna circunstancia. Dice la palabra de Yahweh que tú y yo tenemos que cuidar de no dar lugar a Hasatán. Todos y cada uno somos responsables, ¿cuánto lo entendemos? Esto habla de cuidar nuestras vidas, de cuidar nuestra integridad, de cuidar nuestra vida delante de Él. Todo lo que tú y yo vemos, vamos a Levítico capítulo 21, dice la palabra Levítico capítulo 21, y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Levítico capítulo 21, los primeros 5 libros de la ley, podríamos llamarlo de esta manera, de la Biblia, que es desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, los 5 libros primeros de esta palabra de la Biblia son reconocidos o muymente llamados o conocidos como Torá. Dentro del griego llamaríamos o son muy conocidos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra o de la Biblia. Lo que comúnmente
para muchos se denomina lo que es la ley en el Nuevo Testamento, o lo que es mejor dicho en el hebreo Torah, donde dentro de esta palabra, dentro de esta Torah, hay 613 mandamientos o 613 mitzvot, de los cuales Yeshua mismo, hablando de ellos expresadamente en Mateo capítulo 5, versículo 17, Yeshua dice, he venido a cumplir la ley, la Torah, no he venido a abolirla. Algo otras interpretaciones, Yeshua es, o una traducción del hebreo, sería, he venido a darle la interpretación o una amplia interpretación en el cumplimiento de esta palabra. Yeshua no vino a quitar, Yeshua vino a reafirmar o confirmar la Torah que estaba escrita dentro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver ciertas cosas en las cuales tú y yo nos podemos dar cuenta, podemos entender cómo Yeshua no vino a quitar nada, sino al contrario, vino a darle el cumplimiento, una amplia interpretación a esta palabra. Yeshua mismo, podríamos decir que era la Torah misma o la Torah viviente. Dice Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Elohim. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de la palabra de Yahweh, y esa misma palabra de Yahweh vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Yeshua, quien vino a darle un amplio entendimiento a lo que era esta palabra, a lo que era esta Torah. Si tú recuerdas, muchos de ellos, de los escribas y los fariseos, muchos de ellos se le acercaban para poder indagar respecto a Yeshua o del Mesías, o haciéndole diferentes tipos de preguntas para ver qué es lo que Yeshua respondía. En muchas ocasiones Yeshua dio un amplio entendimiento a lo que era esta palabra. Cuando Yeshua habló y dijo, un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. No es que era nuevo en su totalidad, sino que era un mandamiento ya escrito desde el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué vino a ser nuevo? Era un mandamiento que no se cumplía o que no se vivía al pie de la letra. Todos de alguna manera tú y yo podemos decir que amamos, pero en realidad realmente amamos, o somos o el amor viene siendo algo relativo. Un hijo puede decir a papá o mamá te amo mucho, porque papá o mamá todo le da. Pero si el día que papá o mamá ya no le dé, el hijo puede decir ya no te amo. O el amor es algo tan relativo que se dice, ay, es que te amo tanto, por esto, por lo otro. Pero si ya no me das aquello que yo deseo o aquello que ya quiero, pues ya el amor ya se acabó. ¿Por qué? Porque el amor viene a ser algo relativo. Cada quien tiene su propia manera de amar. Tú puedes tener tu manera de amar. La persona que está a tu lado puede tener su propia manera de amar. Pero el estándar o la medida del amor no es comparado a cada uno de nosotros, sino es comparado a Yeshua. Nuestro estándar o nuestra medida de amar verdaderamente como Yeshua dijo que deberíamos amar. Y amar es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si no estoy amando a mi prójimo de tal manera como me amo a mí mismo, no estoy cumpliendo con el mandamiento establecido que la palabra tiene ordenado en cuál sería la manera de amar. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Son dos cosas muy diferentes. El pueblo judío de aquel entonces, y no quiero entrar en ello ahorita, pero tenía su propia manera de mirar lo que era el amor. Para muchos de nosotros, la misma palabra dice, ¿qué mérito hay si amamos únicamente a aquellos que nos caen bien? Dice, ¿acaso no seríamos igual como el mundo? El mundo ama a aquel que le cae bien, a aquel con el que simpatiza. Dice, a esta persona sí amo, pero con este que no simpatizo tanto y que no me relaciono tanto, que no me cae tan bien, a este no lo puedo amar. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cuánto se han topado con gente que dices, ¿y este cómo lo voy a amar? Porque amar al prójimo
amar, yo quiero que tú y yo entendamos, amar al prójimo no es aquel que es igual a nosotros. La palabra prójimo viene de la palabra próximo. ¿Quién es tu prójimo o tu próximo? Si estás en el supermercado, ¿quién es tu prójimo? El que está adelante en la fila, aquel que se te metió y atravesó el carrito delante de ti para pagar, ese es tu prójimo y a ese tienes que amar. Aquel que hizo algo y está detrás de ti o que está al lado tuyo, ese viene a ser tu prójimo y a ese tenemos que amar. No a la medida que nosotros queremos, sino como la palabra especifica o enseña que tenemos que hacerlo. Todo lo que está escrito, Levítico capítulo 21, vamos a Levítico capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra de Yahweh, conforme la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19 y primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, si quieres apuntarlo por el tiempo. Voy a tratar de darte las escrituras. Nosotros por medio de Yeshua, tú y yo venimos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Si tú miras la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, antes de que Yahweh fuera a dar los mandamientos o las ordenanzas al pueblo de Israel, dice, Yahweh dio esta palabra al pueblo de Israel, dice, porque ustedes serán mi real sacerdocio, pueblo escogido por mí. Dice, si obedecen y si ponen por obra todas estas palabras que yo les ordeno. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la palabra que tú y yo somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. A medida por quién tú y yo venimos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, por medio del Mesías, quien vino y pagó el precio de nuestros pecados, quien fue el sacrificio o el sustituto perfecto para el perdón de nuestros pecados. Nosotros venimos a ser ese real sacerdocio o ese pueblo escogido de Elohim para Yahweh. Cuando lo vemos de cierta manera, podemos aplicarlo para nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo. Todos nosotros, esto era una palabra que estaba ordenada para el sacerdocio, para el pueblo levítico. De 12 tribus, 11 de ellas se les repartió, si tú quieres, su heredad, su porción, mas estableció un pueblo o una tribu para el sacerdocio, para oficiar dentro de la casa o dentro del templo de la casa de Yahweh. Esa tribu era llamada la tribu de Leví. A esa tribu no se le entregó su porción, sino que viviría, si tú quieres ponerlo de esta manera, de las diezmos o las ofrendas que el pueblo trajera en su cosecha, para sustentar, para mantener el tabernáculo, para mantener la vida de los levitas, del sacerdocio. Y a ese pueblo se le había entregado esa encomienda a la tribu de Leví. Era el pueblo sacerdotal, de hacer todos los sacrificios, todo lo que debería de hacerse dentro del templo o dentro de la casa de Yahweh. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y tú y yo muy fácil podemos decir, bueno, es que eso es para el pueblo levita, eso es para el sacerdocio, eso no es para nosotros. Pero si tú miras en la palabra, dice la palabra de Yahweh, que él por medio del Mesías nos vino a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dile, por medio del Mesías, tú y yo venimos a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Si tú y yo venimos a ser un pueblo de sacerdotes o un sacerdocio, significa que esta palabra de Levítico capítulo 21 no es ajena a nosotros, es para cada uno de nosotros, porque habla principalmente al pueblo levítico, al sacerdocio. Dice Levítico capítulo 21, esta palabra nos concierne a todos y a cada uno de nosotros por medio de Yeshua. Levítico capítulo 21 dice, después Yahweh dijo a Moisés, dice, di a los sacerdotes. ¿A quién era la palabra? Al sacerdocio. Pero quedamos entonces que el sacerdocio también venimos a ser ¿quién? Todos nosotros. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Así es que esta palabra no es ajena a nosotros, sino que nos concierne a todos los que estamos reunidos en este lugar.
a todos y a cada uno de nosotros. Dice, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminarán, dice, a causa de una persona muerta entre su pueblo. Versículo siguiente, versículo 2 al 3, dice, salvo por su pariente cercano, por su padre o por su madre, por su hija, por su hijo, por su hermano, o por su hermana doncella que esté cerca de él, que no haya tenido marido, por ellos se podrán, dice la palabra, contaminar. O sea, lo que estaba hablando aquí era no acercarse a un cuerpo muerto. La palabra lo describe de esta manera, dice, excepto que sea pariente muy cercano, y lo describe de cierta manera. Versículo siguiente, vamos al versículo 5. 4 al 5 dice, no se contaminarán por un dirigente de su pueblo para que no sean impuros. Versículo 5, no se harán tonsuras en su cabeza, ni se cortarán el borde de su barba, ni se harán incisiones, dice la palabra de Yahweh, en su cuerpo. ¿Qué es lo que estaba hablando? Dice, vamos a terminar, dice, sino que serán santos, dice, en el nombre de su Elohim, porque ellos presentan las ofrendas a Yahweh, es decir, el pan de su Elohim. Dice, pues son santos. ¿Qué es lo que la palabra estaba diciendo? Dice, no se harán sajadura, no se harán tonsuras, dice, en su cabeza, ni se cortarán el borde de su barba. Eso está hablando muy en esencial. Muchas veces, si tú miras lo que era una de las cosas que la palabra está descrita, cómo debería de estar establecida lo que era la imagen de lo que era la cabeza, ahí había 5 puntos donde no debería de cortarse. Si tú miras, el pueblo judío, muchos de ellos traen lo que es conocido como las guedejas, que traen todo esto hasta acá. Muchos de ellos no lo traen, sino que lo traen todo hasta acá. Lo que la palabra está hablando, dice, no se harán tonsuras, ni cortarán su barba. Estaba hablando a diferentes leyes o culturas, una de ellos muy en especial la romana, que la cultura romana acostumbraba a imponer mucho lo que era la barba, ¿cómo se llama? De candado, que está de esta manera cortando todo esto de esta parte, dejando únicamente esta otra parte. Dice, no lo harán de esa manera, puesto que eran costumbres de otros pueblos. Si tú miras, indagas más a fondo, dice, no se harán tonsuras ni cortarán el borde de su barba. Dice, ni harán sajaduras, dice más adelante, dice, sino que serán, dice, no se harán tonsuras, dice, en su cabeza, ni se cortarán el borde de su barba, ni se harán incisiones. Algunas otras traducciones dice, sajaduras, ¿en qué? En su cuerpo, lo que son marcas. Mucha gente a veces acostumbra a marcarse los brazos, las manos. Entre ellos también está lo que está dentro de la palabra, lo que eran como los tatuajes. Muchas de esas cosas, puesto que las incisiones que son penetradas dentro de lo que es la piel, dentro de lo que es el cuerpo, dice, no lo harán de esa manera, puesto que, dice, son un pueblo santo delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y en esto puede haber mucha controversia, pero vamos a ponerlos únicamente en lo que dice la palabra de Yahweh. Dice, no se harán tonsuras sobre su cabeza, ni se cortarán el borde de su barba, ni se harán incisiones en su cuerpo, sajaduras, sino que serán santos para su Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la palabra nos manda o nos llama a una santidad delante de ¿quién? Delante de Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, porque son un pueblo santo, dice, versículo 6 dice, sino que serán santos para su Elohim, porque ellos presentan las ofrendas a Yahweh, es decir, el pan de su Elohim. Serán pues santos. No tomarán por esposa a una mujer prostituta, ni contaminada, ni tomarán por esposa a una mujer que haya sido repudiada por su marido, porque el sacerdote es santo, dice la palabra, ¿para quién? Para su Elohim. Número 1 está diciendo, serán santos porque tienen principalmente un oficio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos un oficio. Y ese oficio es un oficio de sacerdotes por medio de Yeshua. Y todas estas cosas vienen muy requisitos, son muy importantes para todo lo que Yahweh tiene para nuestras vidas.
Dice, serán un pueblo santo, versículo siguiente, versículo 7. Dice, no tomarán por esposa a una mujer prostituta y contaminada, ni tomarán por esposa a una mujer que haya sido repudiada por su marido. Dice, porque es sacerdote, es santo para su Elohim. Lo consagrarás porque él ofrece el pan de tu Elohim. Será santo para ti porque yo soy santo, que lo santifico. En el momento en el que la hija de un sacerdote empiece a prostituirse, a su padre profana, será quemada en el fuego. Y uno podríamos decir, ¿cuánto estamos viendo que son leyes muy fuertes? ¿Cuántos podemos verlo de esta manera? Fíjate lo que está diciendo, dice, a la hija que cometa ciertas cosas, o cometa o infrinja la ley o el mandamiento que Yahweh tenía establecido, dice, a esa hija o a esa persona se le dará muerte, porque yo soy Yahweh, aquí dice la palabra, vuestro Elohim. Y son mandamientos, si tú quieres llamarlo un poco fuertes, establecidos en la palabra, para el pueblo sacerdotal. Y sabes que todos y cada uno de ellos vienen y caen, aún sobre la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué digo de esta manera? Porque muchas veces la vida de los hijos trae honra o trae deshonra también a la vida de los padres. Lo que el hijo es, muchas veces viene a recaer con la imagen o con la identidad de lo que es el sacerdote, de lo que es papá o mamá. Porque muchas veces podemos decir, bueno, él haga lo que quiera. Sí, pero eso habla muchas de lo que es nuestra vida, de nuestra integridad, de nuestra rectitud delante de quién, de Yahweh. Habla mucho de la instrucción, si tú quieres, de la enseñanza que tú ya hemos dado a la vida de nuestros hijos. Cuánto de la palabra de Yahweh les hemos dado y cuánto de esa palabra de Yahweh ellos han guardado en su vida y en su corazón para que ahora se puedan conducir de tal manera para que puedan ser bendecidos sobre esta tierra que Yahweh Elohim les da. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan largura de años sobre esta tierra? Yo deseo ver la vida de mi hijo prosperada, bendecida, y que pueda llegar, si tú quieres, si Yahshua no viene, llegar a una madurez, a una edad adulta, y que el día de mañana yo pueda sentirme orgulloso por la vida de ese hijo, que pueda traer alegría a mi corazón. Porque muchas veces los hijos pueden traer honra o deshonra a la vida de los padres. Y la palabra lo especifica de tal manera, y lo vamos a ver más adelante. Y esto habla para todo lo que era el pueblo sacerdotal. Versículo 10. Y el sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para ponerse las vestiduras, no rasurará su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. Versículo 11. No se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre o por su madre se contaminará, sino saldrá del santuario y profanará el santuario de su Elohim. Dice, porque la corona del aceite de la unción de Elohim está sobre él, dice la palabra, yo soy Yahweh. Otra vez está hablando o recalcando, diciendo, hablando respecto al oficio de lo que era el sacerdote. Un oficio que era principalmente consagrado para el Padre y que tenía ciertos requisitos para dar dignidad a este oficio de sacerdote. No es nada nuevo para nosotros, para que venimos de un mundo que está, podríamos decirlo de esta manera, que está tan profanado, que está tan corrompido. Este mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo que está tan corrompido y que más y más con el paso del tiempo, más va decayendo el mundo en el cual tú y yo vivimos. Sabes que tú y yo estamos en medio de este mundo, pero no porque estamos en medio de este mundo, somos llamados a hacer las cosas de este mundo. Tú y yo fuimos llamados con un oficio de una imagen sacerdotal para que en medio de este mundo en el cual tú y yo estamos parados, podamos dar la imagen y la semejanza de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Porque si este mundo le conocerá a Él,
le conocerá a través de tu vida o de nuestras vidas. Porque tú y yo con nuestras vidas, con nuestra imagen, nos encargamos de dar la imagen del Elohim viviente, si tú quieres. Tú y yo somos los responsables si la gente creerá en Él o no creerá en Él. Porque nuestras vidas son vidas vividas en rectitud y en santidad delante de los caminos de Yahweh. Si el mundo no le puede conocer, es principalmente por nosotros. Porque tal vez nosotros mismos, como el pueblo creyente, y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de todo lo que es la asamblea, nos hemos encargado de dar una imagen incorrecta de lo que es la imagen de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos entendemos? Déjame darte un ejemplo muy simple. Hay personas que guardan mejor la ley o la Torah que ni aquel que se dice ser llamado hijo de Elohim, y aquel que no se congrega o que no va a una asamblea o a una iglesia. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice: ¿acaso el circunciso que no guarda la Torah te juzgará a ti que guardas la Torah? Mucha gente no cree en el Mesías o no viene a los pies de él porque lo primero que dice: ¿para qué? ¿O para qué tengo que tener la necesidad de acercarme a él? Si así como estoy vivo una vida mejor de aquel que se dice conocerle, o aquel que va a la asamblea, o aquel que se congrega. ¿Cuántos entendemos eso? Mucha gente no se congrega, pero aún así vive mejor vida que aquel que se puede congregar o estar muchos años o mucho tiempo conociendo la palabra. Y esto habla principalmente para nosotros como el sacerdocio. Para nosotros de ser llamados, sabes que lo que trae, para lo que Yahweh nos llamó, déjame ponerlo en estas palabras, es la integridad de nuestras vidas, para que en esa integridad de nuestras vidas podamos traer ciertamente una dignidad a lo que es el oficio o el sacerdocio que el Padre nos ha llamado. ¿Cuántos lo entendemos? Es un oficio digno. Tu vida, nuestra vida, son llamadas a eso. Versículo siguiente, versículo 13, vamos a continuar. Dice: el tal tomará por esposa a una doncella. Dice: pero a ninguna de estas tomará por esposa mujer viuda o repudiada, dice, contaminada por prostitución, sino que tomará a una doncella de entre su pueblo por esposa. Así no profanará la descendencia entre su pueblo, porque yo soy Yahweh, dice la palabra, que lo santifico. Requisitos que no se podían quitar respecto a la palabra de Yahweh, establecidos en ella. Versículo 16: habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla a Aarón y dile: ningún varón de tu descendencia por sus generaciones que tenga defecto se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Dice: porque no se acercará ningún varón que tenga defecto ninguno, dice, cojo, ciego, nariz plana, o el que carezca de orejas, ni varón, con pie fracturado o mano fracturada. Dice: o jorobado o enano, o al que le caigan dice, las cejas, dice, o el miope, o el que tenga cataratas en sus ojos, o el que tenga lepra, o el encorvado, o el que tenga un solo testículo. Y uno dice: bueno, ¿y estas todas cosas qué? Todo esto era respecto al sacerdocio. El sacerdocio debía de ser sin falla o sin defecto alguno. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: somos llamados a vivir vidas rectas, sin falla o sin defecto alguno en nuestras vidas. A eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados, a lo que Yahweh nos ha llamado, a todos y a cada uno de nosotros. Para eso Yahweh nos escogió. El sacerdote, dice, que debía de ofrecer el pan para su Elohim, debería de hacerlo dentro del tabernáculo. Dice: serán un pueblo santo, dice, porque ustedes ofrecen el pan de su Elohim. El ofrecer el pan de su Elohim o de nuestro Elohim era ofrecerlo dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo. Aarón
hermano de Moisés, de la tribu de Leví, de Israel, de las cuales había 12 tribus, una de ellas, entre ellas la tribu de Leví, sería apartada para el sacerdocio. Esta tribu eran los levitas. A todas las demás tribus, como te lo hablé antes, se les repartió cierta porción de la tierra, la labrarían, trabajarían la tierra, cosecharían todo el fruto, todo el grano de esa tierra. Mas sin embargo a la tribu de Leví no se le había dado esa parte, porque su parte, su heredad era ¿quién? Su provisión era Yahweh para este pueblo de los levitas. De este pueblo de ministerio era consagrado para la obra de Yahweh, para ministrar en las cosas santas del templo de Yahweh. Y este sacerdocio era un sacerdocio especial y describía ciertas cosas o ciertos requisitos para ser siervos. Y recordemos que todos somos siervos y sacerdocios ¿de quién? De Yeshua. Y describía todas estas cosas. ¿Cuáles eran ellas? Dice, no será un varón con pie fracturado, mano fracturada, jorobado o enano, al que se le caigan las cejas. Dice que ningún varón que tenga defecto de sus descendencias del sacerdote de Aarón se acercará para presentar ofrenda a Yahweh, porque hay un defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Dice, podrá comer del pan de su Elohim. Esto no era pecado. Yo quiero que tú notemos algo. No era pecado, no es que estaba excluido, pero únicamente no podía entrar hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, para poder ofrecer sacrificios delante de quién? De su Elohim, puesto que se encontraba algún tipo de defecto en la vida de esta persona. El único que podría acercarse era que no careciera de estos requisitos. Dice, ningún varón con defecto de la descendencia del sacerdote Aarón se acercará para presentar ofrenda a Yahweh, porque hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Podrá comer él el pan de su Elohim, tanto en las casas santísimas como de las santas. Dice, pero no tendrá acceso detrás del velo, ni se acercará al altar porque hay un defecto en él. No profanará mi santuario, porque yo soy Yahweh que los santificó. Así habló Moisés, Aarón, a los hijos de Israel y a todo el pueblo. ¿Qué nos enseña esto? Todo lo que está escrito en esta palabra sigue teniendo validez, ¿dónde? Hasta ahora. Dentro de las cosas de Yahweh, una cosa es en la manera en la que tú y yo nos acercamos o venimos delante de este mundo. Tal vez hay cosas que no cumpliríamos con ellas, pero una vez que tú y yo nos acercamos delante de Él y venimos a los caminos de Él, somos llamados a vivir vidas separadas, santificadas, consagradas, sin defecto en nuestras vidas, para poder tener acceso delante de la presencia de nuestro Padre. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eran requisitos que estaban para el pueblo. Cosas que hablaban de la integridad de la vida de uno, que da dignidad a ese oficio. ¿Sabes que tu integridad y nuestra integridad da dignidad a nuestras vidas? La manera en que tú y yo nos conducimos en rectitud y en integridad es la manera que traemos una dignidad a nuestro oficio, al lugar en el que tú y yo servimos delante de Yahweh. ¿Cuántos de aquí somos llamados a servir? ¿Cuántos servimos de diferentes maneras? En la manera en que tú y yo servimos, en esa manera que tú y yo vivimos una vida de integridad, trae dignidad al oficio que tú y yo llevamos a cabo para la obra de Yahweh. Quien sirve para la alabanza, quien sirve para enseñar, para danzar, para lo que tú creas, si queremos traer dignidad a nuestro oficio, a nuestro llamado, somos llamados a vivir vidas en integridad y en rectitud delante de Él, delante de nuestro Padre. Número uno, por sobre todas las cosas, porque es la manera en que nos presentamos. Si el mundo le va a conocer, y lo vuelvo a decir, le conocerá por nuestra rectitud y por nuestras vidas rectas que vivimos delante de Él. Que el mundo o la gente dirá, ciertamente este es un hombre o un hijo de Elohim, porque vive y guarda lo que está escrito en esta palabra. Somos hacedores de esta palabra, no solamente oidores de la palabra, sino nos manda a ser hacedores. La integridad que Yahweh llamó al sacerdocio
era para darle dignidad a ese sacerdocio. Era para que pudiera estar enfrente. Sin ello, el pueblo nunca habría podido salir adelante de su esclavitud, de sus heridas. Donde no hay esto dentro del sacerdocio, y recuerda que el sacerdocio somos y todos, cada uno de nosotros, ¿cuántos queremos que nuestras familias, que nuestras casas, que nuestros matrimonios, que la relación entre nuestros hijos, que la relación en nuestros parientes sea restaurada? Todos. Pero sabes que nunca se va a llevar a cabo si no hay una integridad, y esa integridad trae una dignidad en medio de nuestro oficio, de nuestras casas, de nuestros hogares, porque si no se ve esto, se carecerá que un pueblo pueda ser sanado. ¿Sabes una cosa? Porque donde no hay dignidad y donde no se porta la imagen de Yahweh, un pueblo no podrá ser sanado, no podrá ser sanado, vendado de sus heridas, de sus aflicciones, de los tratos que este mundo ha traído. Mucha gente de la que está allá afuera, aún de la que muchas veces se acerca y se une, todos y muchos de nosotros cargamos sobre nuestra vida, ¿sabes una cosa? Heridas, marcas. Muchos provienen de un trasfondo, de familias donde nunca la palabra de Yahweh ha sido un estándar de vida, donde lo único que se escucha dentro de las casas, de las habitaciones, es pleito, rencilla, contiendas unos contra otros, el levantarse los unos con los otros. Y sabes que todo eso viene y trae heridas a la vida y al corazón de las personas. ¿Y sabes qué es lo que va a sanar? Un sacerdocio que pueda traer dignidad a la imagen de Él. Y ese sacerdocio somos todos y cada uno de nosotros. Si queremos traer sanidad a nuestras casas, somos llamados, número uno, a vivir vidas en integridad para traer dignidad a nuestras casas, a nuestros hogares, para que pueda ser restaurada las heridas, sanadas las heridas, restaurada la relación los unos con los otros. A eso tú y yo somos llamados. Dice la palabra que hemos recibido un ministerio de reconciliación. Dice, por lo tanto, reconciliar los unos con los otros. ¿Con quién? Con Él. Para eso el Padre nos llamó. Mucho de lo que está escrito en esta palabra tiene su fin y tiene su propósito, y no ha quedado cancelada o no está abolido. Todo está vigente hasta el día de hoy. Los acontecimientos que tú miras en el Nuevo Testamento traen validez a lo escrito de esta palabra, a muchos de los mandamientos. Cuando Yeshua sanó a los leprosos, dentro del pueblo levítico, el sacerdocio era un lugar o era un oficio, vamos a llamarle digno, o era muy importante para Yahweh. Digo conmigo, el sacerdocio es muy importante para Yahweh. Por eso Yahweh estableció el sacerdocio. De tal manera era tan importante era el sacerdocio, que cuando Yeshua sanó a los leprosos, ¿cuántos nos acordamos de ello? Cuando Yeshua vino y sanó a los leprosos. Dice la palabra que sanó a 10. Y eso también habla de gratitud de muchas veces de los que somos delante del Padre. Dice la palabra que sanó a 10 de ellos, y a los 10 de ellos los llevó y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, al sacerdocio, porque el sacerdocio era muy importante. Mi pregunta es, ¿acaso Yeshua no sabía que había sanado a los leprosos? ¿Sí o no? Yeshua sabía que los había sanado. Pero ¿por qué dice, vayan y presenten el sacerdocio al sacerdote? Porque el sacerdote tenía que examinar y mirar si ciertamente la lepra había sido quitada sobre su vida, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, Yeshua no vino y quitó nada de ello, sino al contrario, vino a confirmarla, dando la dirección para que fueran y se presentaran ¿a quién? Al sacerdote. Yeshua no lo quitó. Yeshua era maestro, era rabino, era todo. Pero el sacerdocio era importante ¿para quién? Para Yahweh. Y Yeshua no lo abolió. Dijo, váyanse y preséntense ¿a quién? Al sacerdocio. Di conmigo, Yeshua vino a enseñarnos lo que es Torah, lo que es la enseñanza de esta palabra.
Y aún de ello, qué importante es ser agradecidos. Y Yeshua toma en cuenta todo ello. Si tú miras la vida de estos leprosos, dice que uno de ellos, dice, vino y se presentó nuevamente de Yeshua, agradecido por la sanidad que le había traído. Y Yeshua le dijo, ¿acaso no eran 10? ¿Y solamente uno vino y se presentó? ¿Cuántos de aquí somos agradecidos cuando el Padre nos liberta? Cuando el Padre nos sana, cuando el Padre hace algo por nosotros. ¿Sabes que Él desea nuestro agradecimiento? Nuestra reverencia a Él, si tú quieres llamarle en cierta manera, en el ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Él lo expresó de esa manera y vino, se presentó al leproso y dice, ¿acaso no eran 10 de ustedes y solamente hay uno? Él esperaba que los 10 fueran, pero solamente uno de ellos fue. Y Yeshua guardó lo que fue la Torá, llevándolo para que se presentara ¿a quién? Al sacerdocio. Otro de ellos, Yeshua sabía que los había sanado. ¿Por qué? Porque por la integridad, Él traía dignidad ¿a qué? Al servicio sacerdotal. Dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Cuántos nos recordamos la historia de Pedro? Cuando estaba Yeshua en el monte de Getsemaní y estaba orando y escogió a sus discípulos, y dice que uno de ellos, Judas Iscariote, vino y lo traicionó a Yeshua, y vinieron y se presentaron para prenderle a Yeshua. Aquí es una de las cosas que Pedro hizo. Dice que sacó su espada y no dice mató al sacerdote. Pudo haberlo hecho, pero dice que le cortó ¿qué? La oreja. ¿Por qué? Porque Levítico dice que ninguno de esto que tenga defecto alguno sobre su vida, oreja cortada, de diferentes maneras, dice, no podrá ser sacerdote, dice, será indigno, dice, no se presentará. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Tomó la oreja de este hombre y se la volvió a colocar nuevamente, porque para restaurar la imagen y la identidad, la dignidad del sacerdocio que Yahweh había establecido. Yeshua no lo abolió, lo hizo, trajo dignidad al sacerdocio. A eso tú y yo somos llamados, a traer dignidad al sacerdocio que Él nos ha dado, que es a cada uno de nosotros. Tú puedes decir, pastor, sacerdocio, que eres sacerdote de tu casa, amado. Tú eres sacerdote de tu casa. Quien gobierna la casa no son los hijos, es el sacerdocio. ¿Cuántos lo entendemos? Porque vivimos en un mundo tan frustrante, si tú quieres, tan alejados, tan, como dice la palabra, dice que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos, hombres desobedientes a sus padres. Hoy no hay la honra para los padres. Hoy es muy fácil que el hijo se pueda poner en las espaldas del papá y le diga, ¿qué? O se le pare de frente al papá y le haga, como luego dirían, al tú por tú, al dos por dos. O si no, que le haga así como que le quiere pegar. ¿Eso es deshonra para tu vida, papá? Para el sacerdocio que Yahweh Elohim te ha dado. Y cuando tú y yo como hijos fallamos a este mandamiento y a esta ordenanza, déjame decirte que dice la palabra de Yahweh en el libro de Proverbios, que el que deshonra a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. Y a quien se le paga su lámpara, vivirá todos los días en tinieblas, todos los días de su vida. Y nunca verás bendición sobre tu vida. Nunca mirarás la recompensa y la herencia de Yahweh sobre tu vida, hijo. Podríamos tomarlo de broma o no, pero eso es una realidad. Tarde o temprano, el camino o las consecuencias, dice la palabra de Yahweh, que cada persona o cada alma, dice, por tanto, el alma que cometa pecado, dice, esa alma morirá. Cada uno, dice la palabra de Yahweh, es responsable por sus propios hechos y por sus acciones.
Papá, tú no tienes la culpa de que tu hijo sea así. O tal vez si no los hemos enseñado. Pero si les hemos dado el mejor camino y la imagen y la identidad correcta, cada uno decide hacer qué cosa con su vida. Ni papá cargará con la culpa de los padres, ni los hijos cargarán con la culpa de los padres. Por tanto, dice, nunca más escuchará este refrán entre el pueblo de Israel. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, por tanto, el alma que peque, dice la palabra de Yahweh, esa alma morirá. Cada quien es responsable, ¿por qué? Por sus acciones. Porque Yahweh dijo, vivo yo, declara Yahweh. Dice que ustedes dicen que porque sus padres son así, ustedes son de esa manera. Dice, si yo soy padre de ustedes, ¿sabes qué es lo que el pueblo estaba diciendo? Nosotros somos así porque nuestros padres así son. Y así vive el hijo hoy en día. Es que yo no puedo cambiar mi conducta porque mi papá o mi mamá es así. Porque mi papá y mi mamá es así, por eso yo vivo la vida que yo vivo. No, hijo, no es de esa manera. Porque la palabra de Yahweh dice que nadie cargará con la culpa de nadie más. Cada quien es responsable de sus acciones. Y lo puedes encontrar muchas veces descritos en la palabra. Papás que hicieron lo recto, lo íntegro, agradable delante de los ojos de Yahweh. Los hijos dicen, y su hijo dice, hizo lo opuesto a lo que había hecho su padre. Y volvía, levantaba nuevo rey y dice, y su padre dice, fue de tal manera, dice, pero su hijo anduvo a los pies y a los caminos de Yahweh todos los días de su vida. Cada quien elige la manera que cada uno desea vivir. ¿Cuántos lo entendemos? Cada quien es responsable de su destino. Ahora sí lo podrías decirle. Cada uno. Y eso es lo que la palabra de Yahweh nos enseña. Dice que nadie que se presentara de esta manera con alguna deformidad. ¿Por qué? Porque Yeshua traía integridad a ese sacerdocio, a ese ministerio, porque guardaba ¿qué? La Torah. Practicaba la Torah. El que salgamos, el que testifiquemos, requiere de ciertas cosas en nuestras vidas, en nosotros. Debemos de tener una integridad para darle dignidad ¿a quién? A la imagen de Yeshua. Si no hay integridad, no traemos una dignidad al nombre de nuestro amado Mesías. Porque fuimos llamados a vivir vidas santas, vidas separadas y vidas consagradas. ¿Cuántos lo entendemos? A eso fuimos llamados cada uno de nosotros. El sacerdocio, digo conmigo, tenía especificaciones. Muchas de ellas, muchas especificaciones establecidas en la palabra. Me quedan algunos minutos, déjame tomarlos. Vamos a Éxodo capítulo 21. ¿Sabes? Déjame marcar un paréntesis. Como sacerdocio, que tú y yo somos llamados, muchas veces se pone, mucha atención y dejamos las cosas que son importantes a un lado. Dice la palabra de Yahweh que quien desea obispado, buena cosa desea y buena cosa anhela. Pero es necesario, dice la palabra, que primero tenga sujeta bien ¿qué? Su casa. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo, y estoy hablando en nuestro oficio, y no es únicamente en el oficio, si tú quieres llamarlo, en el servicio Yahweh, en nuestra entrega en Yahweh. Estoy hablando en nuestro servicio, puede ser tu trabajo, puede ser una y tantas cosas en nuestras vidas, que dedicamos tanto tiempo a esas cosas, que descuidamos nuestra principal célula o tu principal grupo, que es tu casa, que es tu familia. Se deja atrás a la familia o hacia un lado y vamos hacia adelante muchas veces. Pero no somos llamados a caminar solos, somos llamados a caminar ¿con quién? Con nuestra casa. Cuando una persona va a ministrar, a pararse para el servicio a Yahweh, si tú quieres llamarlo de esta manera, es importante que también los de su casa estén alineados dentro del servicio, dentro de lo que es el servicio a Yahweh. Es necesario que también los hijos o la familia también esté alineado para el servicio que Yahweh desea. Dice la palabra de Yahweh, dice, ¿cómo podrá
Dice gobernar la casa de Yahweh o dirigir, enseñar la casa de Yahweh si primeramente los de su casa no están sujetos. ¿Sabes que esto pierde fuerza muchas veces en el ministerio? Se carece muchas veces de fuerza porque no es el ánimo, no es el empeño. Porque se debe de cargar una vida ciertamente en rectitud y en obediencia delante de los caminos de Yahweh, para que nuestra palabra, para que nuestra dirección pueda tener el empuje que se necesita. ¿Cuántos lo entendemos? Muchos, y con esto quiero terminar, la siguiente semana continúo. Muchos, a veces, de los divorcios, y te estoy dando un ejemplo, de muchos ministros que han terminado divorciados, porque han caído, porque han fallado. Y muchos hombres muy grandes de Elohim, si tú quieres llamarlo de esta manera, y no hay necesidad de que te lo diga, tal vez tú los puedes conocer. ¿Sabes qué es producto de qué? ¿Sabes una cosa? De que se entregó tanto a la vida, al ministerio, que se abandonó la relación familiar, la relación con los hijos, la relación con la familia. Y eso, queramos o no, viene y trae rebeldía al corazón de los hijos, al de la familia, de muchas cosas. El dedicarte mucho trabajo y no dedicar tiempo a la familia puede traer una ruptura familiar. El dedicarte mucho a lo que es el oficio o al ministerio puede traer una ruptura. Porque no fuiste llamado o no fuimos llamados a caminar solos. Fuimos llamados a caminar ¿con quién? Con nuestra casa. Muchas veces. Tanto se preocupa por las cosas del reino, cuando muchas veces se descuida lo que es la casa o lo que es la familia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados, cada uno de nosotros, número uno, a tomar cuidado de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cuántos entendemos eso? Y es muy visto, amado, y no hay necesidad de que lo diga. Muchas veces en el corto tiempo que tengo de estar de pastor, mucho corto, lo que tú le quieres llamar, he mirado las consecuencias de dedicarse mucho a algo, mucho al trabajo, mucho al ministerio y las consecuencias que puede traer dentro de la familia. Las consecuencias que vienen por traer la deshonra a la vida de los padres y no honrar la memoria de los padres. Y muchas de las cosas que están descritas, y que por el tiempo no voy a entrar en ellas, pero si tú miras Levítico Deuteronomio capítulo 21, había penas de pecado capital que eran penas consideradas de muerte. Y podrían ser muy alarmantes las instrucciones que Yahweh da, pero era para traer dignidad y traer integridad dentro de lo que era el sacerdocio o el funcionamiento del cuerpo o del sacerdocio principalmente. Con eso lo quiero poner. Una de ellas, y la siguiente semana lo vamos a ver. ¿Sabes que la palabra dice? Dice, porque el hombre, dice, el hijo que deshonre a su padre o a su madre, dice la palabra, ciertamente morirá y se le dará muerte. Eso era una pena capital. Que el hijo deshonrara la imagen de papá o de mamá, esa pena o esa infracción era suficiente para que el hijo se le sacara fuera del campamento, y una vez fuera del campamento todo el pueblo lo apedreara y le diera muerte. Y uno dice, ¿qué medidas tan drásticas? Pero a acciones drásticas, di conmigo, medidas drásticas. Tal vez no vas a sacar a tu hijo fuera del campamento para que lo apadrine fuera de la colonia, porque te deshonró y te faltó. Pero sí sabes que la palabra nos enseña de qué magnitud fue la acción que tu hijo hizo. A esa misma medida será el castigo que tú le impongas a tu hijo. Amén. Porque es muy fácil a veces, y lo vuelvo a repetir y lo he mirado.
A veces los hijos, y lo puedes mirar a veces en las calles, en diferentes lugares, y me ha tocado presenciar, los hijos casi peleándose con papá, deshonrando la imagen de papá o de mamá. Y el papá, por pena, por lo que tú quieras, ya, hijo. ¿Eso no es una medida drástica para la acción? Y no te estoy hablando que lo saques, pero ¿sabes con qué fin Yahweh haría esto? De que el hijo se le apedreara y se le diera muerte. Porque papá que lo hiciera, ¿sabes qué es lo que pasaría? Todo el pueblo aprendería, y más los hijos. Muy visto hoy en día. Si no se le pone una disciplina al hijo mayor y se le pasa todo al hijo mayor o al que sigue, prepárate, porque el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, lo que tú quieres que vengan atrás, serán igual. ¿Por qué? Porque miró, observó y dijo, papá no hace nada a mi hermano mayor, por lo tanto yo puedo hacer lo mismo o peor que mi hermano. Al cabo papá y mamá no tomarán acciones. Una realidad. Y puedes mirar y dices, ay, es que este hijo no hace caso, no se sujeta. No, porque con el mayor no se puso un límite. Cuando se establecen límites, el hijo que el día de mañana llega a una madurez y se establecieron límites sobre su vida, entenderá que el guardarse dentro de esos límites el día de mañana traerá bendición a su vida. Pero el hijo que está acostumbrado a brincar límites, pensará que puede brincar los límites una vez que se encuentra fuera del seno de papá y de mamá. Viven esas vidas pensando que son merecedores de todo y que todo el mundo les debe, porque estuvieron tan acostumbrados que nunca guardaron los límites que se estableció en casa, o se podían brincar los límites que se había dentro de casa. Y ahí es cuando viene la perdición o la ruina. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios, dice, no desearás desearle la muerte a tu hijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh dice, ¿con qué se corregirá? Dice, al hijo, al joven. Dice, sino con la vara y con la instrucción. ¿Cómo disciplinamos? Instruyéndonos. Para que el día de mañana esa instrucción pueda ser de bendición para la vida de ellos. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Sabes que las diferentes, si lo quieres leer, léelo. Te lo voy a dejar. ¿Cuántos lo van a leer? Éxodo capítulo 21. Amén. Gracias por los dos amenes, ¿verdad? Sabes, lee Éxodo capítulo 21, indágalo, búscalo. Diferentes acciones por la brujería, por la hechicería, por el robar, por la deshonra a los padres, muchos ejemplos. Da alrededor, casi alrededor, la palabra, da alrededor de 33 consecuencias, lo que eran como pena capital, algo que merecía muerte. Entre ellos está lo que yo te platicaba, el robar, la brujería y la deshonra a los padres. Y hay muchos que están ahí dentro descritos en la palabra, que dice el Padre, dice, de esta manera se erradicará el mal sobre el pueblo de Israel. Y sabes una cosa, por medio de Yeshua tú y yo somos ese pueblo de sacerdocio y somos llamados a caminar en rectitud y en integridad delante de los caminos de Yahweh. Por eso es que muchas de las maldiciones imputadas, impuestas sobre nuestras vidas, por eso fue que Yeshua tuvo que venir por nosotros. Ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Por ese sacrificio que Yeshua hizo, tú y yo podemos tener una libertad y poder estar parados ahora en este lugar. De poder ser merecedores y gozar de una vida de bendición, como Yeshua dijo que Él vino que tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a dar gracias al Padre en esta tarde. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre. Por tu enseñanza, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder mirar y escudriñar tu palabra. Poder entender, Padre, que todos los estatutos y todo lo escrito en esta palabra, tú lo habías establecido, Padre, con un fin y con un propósito. Principalmente, Padre, darnos a entender y enseñarnos
que Yeshua no vino a quitar ni a abolir nada de este mandamiento, de esta enseñanza, sino más bien, Padre, vino a traer un amplio entendimiento a lo que era tu instrucción y a lo que era tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, a poder seguir el mismo ejemplo de nuestro amado Mesías, de nuestro rabino, de nuestro Mesías, que siempre, en todo momento y en todo tiempo, trajo dignidad al oficio sacerdotal. Que así nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, podamos dar dignidad a este oficio que tú nos has dado, del ser sacerdocios. Sacerdocios de nuestra casa, de nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, a poder presentar en nuestras casas, en nuestros hogares, la imagen perfecta de nuestro amado Mesías, guardador de tu palabra, de tu enseñanza, de tu Torah. Porque ciertamente, Padre, si damos oídos o no damos oídos a esta tu palabra, y no somos guardadores de la palabra de nuestro amado Mesías, tú mismo, Padre, estableciste que tú pedirías cuenta, Padre, a cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que de esta manera sucedería, que aquel que no diera oídos todo lo que él hablara, tú mismo pedirías cuentas. Perdónanos, Padre, si hemos sido negligentes o si nos hemos excusado, Padre, muchas veces en nuestras vidas y en nuestros corazones para no ser hacedores de esta palabra. Perdónanos y ayúdanos que podamos traer, Padre, dignidad al oficio de sacerdotes que tú nos has llamado, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Así con nuestras manos levantadas y así con nuestras manos de esta manera en señal de rendición. Sabes que levantar nuestras manos es una manera de decirle: Padre, henos aquí, míranos, bendícenos en esta hora. Llevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos. Padre, guárdales en el hueco de tu mano. Padre, que toda arma del enemigo que se quiera levantar y toda lengua mentirosa que se quiera levantar en contra de la vida de tus hijos, Padre, declaramos que es echada por tierra y que eres tú, Padre, quien les pone, Padre, por cabeza y no por cola. Guárdales, Padre, en el hueco de tu mano, a todos, a cada uno de ellos, Padre, que salen, Padre, aún desde la mañana, desde temprano, para hacer la labor que tú nos has llamado. Aun que se dirigen aquellos más tarde, Padre, a sus trabajos, guárdales en el hueco de tu mano. Dales favor, Padre, en todo tiempo, Padre, delante de sus empresarios, de sus trabajadores, Padre, y bendíceles grandemente, y que donde quiera que pongan sus manos sea de bendición. Que sean benditos, Padre Yahweh, al entrar y al salir donde ellos vayan. Y guárdales con tu paz y tu protección en el hueco de tu mano, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.